Pues un gusto vernos nuevamente, amigas y amigos. Hoy estamos con una compañera de hace muchos años que se llama Carolina Fonseca y es psicóloga, egresada de la misma universidad que yo, en diferentes generaciones, pero compartimos también nuestra formación en psicología como una formación base y la invité porque el día de hoy me interesa platicar con ella de muchos aspectos que tienen que ver con un tema que, para bien o mal, es parte de la cotidianidad en nuestro país y en Latinoamérica y en el mundo, que son las adicciones, particularmente el tema de drogas o adicciones a las drogas. Y justamente la intención principal de esta conversación versará sobre qué pasa justamente en la cabeza de las personas que tienen este escenario hoy de adicciones. Y Carolina, bienvenida, me da un gusto enorme volverte a ver porque ya tiene años, yo creo, bueno, aparte de aquel encuentro casual en un parque, sí. Ya tiene años que no convivíamos, que no platicábamos. Y que si bien estamos ahí en internet a veces molestándonos el uno al otro, bueno, más bien normal, yo a ti, lo normal. ¿sí? Realmente pues no hemos tenido la oportunidad de convivir como tal, ¿no? Sin embargo, sí, cuando pensé en este tema, pensé en ti, porque reconozco y conozco que es un tema que le has trabajado en tu vida profesional, del cual yo soy ajeno, definitivamente soy ajeno en el sentido de no es un tema que he abordado en mi experiencia como psicólogo, pero sí a través de otras personas como tú que tienen toda esta experiencia. Entonces, pues bienvenida a este espacio en el que, insisto, y te dije antes de cámara, pues es más bien una conversación, no tanto una entrevista. ¿Cómo estás? ¿Y qué ha sido de ti en estos días? Pues bueno, mucho trabajo, ¿no? Pero la verdad agradezco que me hayas tomado en cuenta, no quería fallarte y sentía, no como un compromiso ni obligación, pero como la amistad, yo creo, ¿no? Me hizo venir, ¿no? Qué Entonces, bueno. Creo que fue un buen encuentro el que estamos teniendo ahorita y no sé, es interesante que pues ya como tú dices, ¿no? Ya tengo rato trabajando en esto de las adicciones y pues es como lo que me han hecho o por lo que la gente me conoce, ¿no? Sí. Entonces ahorita que vengo, ¿no? Con este tema y todo eso se me hace pues interesante, ¿no? Otra manera de verlo. Claro, una de las cosas que yo he convivido, que yo he conocido, es que muchos psicólogos le huyen al tema de adicciones. He conocido psicólogos tal cual que me dicen, yo hago muchas veces de referencia de personas que me preguntan sobre temas de psicología y me preguntan, recomiéndame un psicólogo para tal cosa, ¿no? Alguna vez publiqué algo que es un tema que quiero profundizar en otro contexto, ¿no? Aquí, que es, cada psicólogo tiene una especialidad y es como, ir al psicólogo es como ir al médico. Primero vas a un médico general, ciertamente, que es un psicólogo general, pero luego, dependiendo de tu contexto de salud mental o salud emocional, pues tienen que referenciarte a la persona adecuada, tal como si tienes un problema de riñones, pues vas con un urólogo. Si tienes un problema con cuestiones de procreación, con cuestiones de femeninos, digamos así, en grandes, a grosso modo, pues vas con el ginecólogo, ¿no? Y si tienes un problema de la vista, vas con oftalmólogo, ¿no? Entonces, lo mismo pasa en psicología, ¿no? Si tienes un problema familiar, pues vas con un médico, un psicólogo que atienda el escenario familiar. Una terapia sistémica, por ejemplo. Exactamente. Si tienes un problema de la infancia, pues lo sugerible es un psicoanalista, un psiquiatra, que hay variaciones, pero es como, a grosso modo, la sugerencia. Sin embargo, muchas veces cuando hablamos de adicciones, muchos psicólogos dicen, no, yo ¿como no un tabú, crees tú? Trabajo con adictos. No, simplemente rechazan el abordaje de este tema. Ok, por la falta de experiencia. Tal vez, seguramente, me ha pasado de que me dicen, no, yo no trabajo con adictos. Yo no trabajo con personas que tengan alcoholismo, tengan adicciones, tengan esto. Y digo, es válido, es respetable y qué bueno, porque es un ejercicio de ética profesional muy valioso. Reconocer en qué puedes tener tus capacidades también. Claro, porque lo contrario es también muy malo de que, sí, mándamelo, y al final... Con tal de recibir en la terapia, un tema parecido sucede con el suicidio, por ejemplo, ¿no? De que no cualquier psicólogo debe atender el suicidio, ni a una persona con un escenario suicida. Es incluso muy peligroso atenderlo, porque cuando la intervención no funciona adecuadamente, pues la consecuencia es
Obviamente, el sí. suicidio. Entonces, sí es importante que cada quien tenga bien delimitados sus escenarios de atención. Sin embargo, tú eres de las pocas que conozco que has abordado el tema de adicciones Sí. de manera profesional y justo por eso me interesó platicar contigo. Y obviamente, tal vez para detonar un poco la conversación, la pregunta típica es, ¿qué pasa en la mente de una persona con adicciones? ¿Qué cosa podría desencadenar esos escenarios como una primera idea? Híjole, yo creo que es una muy buena pregunta para iniciar, aunque realmente ¿cómo decirlo? Yo creo que no hay como un prototipo de adicto, ¿no? Del tiempo que yo he estado laborando y escuchando a las personas con problemas de adicciones, créeme que ninguno se parece, ¿no? O sea, todos tienen sus problemas personales, como las personas lo llamemos así, comunes y corrientes, ¿no? Y no hay como un origen, vaya, yo lo veo de esa manera. Hay de hecho un libro que yo manejo mucho en los talleres que doy de sobriedad de Dworsky, y hay una parte donde dice, ¿no? O sea, si es algo genético, o sea, si algo que predisponga al adicto a ser adicto, o realmente es algo que se va desarrollando con el tiempo, ¿no? Entonces, a partir de eso, a mí me resuena lo que me acabas de preguntar con eso, ¿no? Porque decir, bueno, o sea, realmente hay algo que ya venga mal en la persona que lo predisponga a ser un adicto como tal, ¿no? Porque realmente, por ejemplo, están los bebedores sociales, ¿no? Claro. O sea, y no son bebedores problemas, pero que pueden convivir, pueden beber y no generan ninguna dependencia, ¿no? En cambio, ¿qué pasa entonces en la mente de una persona que sí tiene problema de adicción, ¿no? Y pues obviamente hablar de eso sería hablar también meramente de la enfermedad, porque la gente lo ve como, pues no lo Es un tema de visualiza. voluntad. Mucha gente lo asocia a la voluntad. A Sí, ver, no es no con nada dejas más. de beber porque no quieres. Tú sigues ahí porque tú has querido, porque es tu Exacto. adicción, y no lo conciben como un Exacto, escenario sí, porque por de ejemplo, salud tú emocional. conoces a alguien que tenga un problema, por ejemplo, no sé, diabetes, ¿no? Dices tú, ay, pobrecito, cáncer, ¿no? O sea, te tiene como que eso, como que visualizas la enfermedad como tal, pero hablar de un adicto, por eso te decía, ¿no? Como que el tema tabú, ¿no? El etiquetar a la persona, no es ver más allá de la enfermedad, de lo que piensa, de lo que siente, de lo que pasa por todo su proceso cognitivo, o sea, es la verdad, podríamos decir, para mí lo que es un problema común y corriente para una persona con un problema de adicción, híjole, se puede ahogar en un vaso de agua, ¿no? Entonces, obviamente hay características que, digámoslo así, que encasillan al enfermo o al adicto como tal, que lo hace diferente, ¿no? A una persona que no tenga con un problema de adicciones. Pero decir qué piensa realmente o qué pasa en su cabeza del adicto, híjole, ¿no? No, es como decir qué pasa en la mente de una persona que es Sí. líder, por ejemplo, ¿no? Al final del día. Yo sí considero que puede haber ciertos aspectos detonadores, o como se llama en psicología, que son factores de riesgo, ¿no? Escenarios y cuestiones ahí que son Que como pueden influir. influir un poco más que otros, porque todo nos influye, pues. Creo que tú y yo coincidimos en que, bueno, es que te influye, sí, todo me influye, que el sol salga hoy nublado, que es el cumpleaños de mi mamá, y yo haya levantado con un poco de desidia, pues me lleva a la tristeza, y la tristeza puede ser que un día diga, ya hasta aquí, un balazo y se acabó. ¿No? Eso sabemos de sobra que es un tema de... Pero creo que sí hay escenarios que favorecen o preponderan Exacto. el tomar este tipo de conductas. Y yo coincido contigo en algo y que creo que sería un primer apunte a tomar aquí, es que la adicción es propiamente un escenario de la salud, Exacto. de la mala salud, ¿sí? Tomando como referencia que la buena salud es la homeostasis, ¿no? Exacto. El estar en equilibrio con tu salud corporal, física, orgánica, fisiológica, que deriva en la mental y deriva en la social, ¿no? Entonces, como esa referencia a lo que es la buena salud, como utopía, que no existe tampoco, sería un escenario de la salud emocional o mental. Las personas que tienen adicciones serían entonces
enfermos o que padecen o que viven una enfermedad emocional o mental. Exacto, y verlo desde ese punto de vista, ¿no crees? O sea, no verlo como lo que tú dices, no allá con solamente voluntad. Sí, claro. Puedes ir, puedes curarte, ¿no? Puedes, exacto, ¿no? O sea, realmente para empezar hay que analizar, ¿no? Qué es esta parte de la enfermedad y realmente no tiene cura, ¿no? O sea, es como pensar que el adicto o el que esté enfermo constantemente puede estar propenso a una recaída, por ejemplo, ¿no? Claro. Al no procurarse, al no darle seguimiento, al descuido, la autosuficiencia que le da mucho a los adictos también de, no, pues yo ya me siento bien, ya para qué voy a terapia, ¿no? O ya para qué voy al grupo de Alcohólicos Anónimos. Entonces dices tú, ok, o sea, ¿te sientes bien ahorita? Pero no espera que, no concibe que puede... No visualiza más allá de, claro, sí. ¿no? O sea, y cae en la autosuficiencia, ¿no? De decir, ok, ya me siento bien, ya no necesito más el apoyo, ¿no? Y obviamente llega un proceso otra vez donde la enfermedad, podríamos decirlo, se activa, ¿no? Lo que sería el proceso de una recaída, vaya, ¿no? Fíjate que yo muchas veces he conversado, y tú lo has visto en mis Facebook, en mis redes sociales, sobre no romantizar, trivializar e incluso desestimar el tema de la depresión. Porque tú y yo sabemos, y mucha gente que nos escucha y nos ve lo sabe, ya socialmente se ha banalizado. Es decir, estoy triste, tengo una tristeza, estoy deprimido. No, también estoy deprimido. No. Y digo, a ver, no, papito, mamita, tú no estás deprimido, estás triste. Estás decaído si quieres, pero no es depresión. Y una emoción totalmente normal, porque sí, hablar de depresión estamos hablando ya de un trastorno. Sí. Y es, como tú y yo lo hemos dicho, son mecanismos de defensa que nos llevan a superar otros aspectos, incluso inconscientes, pero que están ahí. Y en ese contexto de no banalizar la depresión, yo he intentado muchas veces pues concientizar a la gente que me sigue en redes sociales de que busquen un tratamiento, de que se acerquen a profesionales, de que no lo banalicen, de que primero conciban a la tristeza como un sentimiento, una emoción natural del ser humano, que es un mecanismo de defensa también. Y que no son buenas, ni no existen buenas ni malas. Simplemente ¿algo te quiere decir? Así es. Y justamente lo menciono porque en el otro sentido se confunde la depresión con esto banal, con esto trivial, con esto secundario, y no se concibe la verdadera cara de la depresión. Y le digo, tener depresión es como tener gastritis o cáncer. Es una enfermedad per se, o sea, una enfermedad diagnosticada, definida, ¿no? Así como que es como como una enfermedad alópata, como una enfermedad del cuerpo, que es lo que trata la medicina alópata, ¿no? Y que necesita ser tratado. Y lo digo porque entonces requiere un tratamiento, una intervención, medicación en su momento o en su contexto, ¿no? Y no se va a curar solo con que tomes tus pastillitas y que, como tú dices, durante un tiempo te sientas bien y ya. Realmente el cáncer como tal, yo he tenido experiencias de amigos cercanos al cáncer, yo por fortuna no hasta ahorita, pero yo sé que al final quedan con se pueden recuperar por intervención de operaciones, cirugías o quimioterapias, pero siempre están con el pendiente de que a ver qué día me vuelve a dar. Exacto. Tengo que checarme cada 6 meses, cada 3 meses para ver cuándo vuelve a haber un brote de células que pueden derivar otra vez en cáncer. Y la depresión es así. Y te comento todo este contexto porque mucha gente tal vez no concibe, y yo no lo quiero decir, pero no quiero adelantarme a tu discurso, pero yo creo que la adicción sería mucho de eso. Entender que es como una enfermedad, como el cáncer, como la gastritis. Exacto, ¿no? Que tiene que tener un tratamiento también. Sí, y que a veces... Tiene recaídas, como tú dices, y que tiene etapas donde no se presenta. Ya me acuerdo mucho porque tengo gente cercana a mí que tiene una gastritis muy severa. Sí. Y se toman su pastillita y comen lo que quieren, comen chile, comen... Y no se cuida. No se cuidan. Y cada cierto tiempo ya están con el vómito, la diarrea, el malestar. ¿Por qué? Porque ya la enfermedad se vuelve a manifestar fuerte. Y pasa exactamente con la adicción.
¿no? A veces es el hecho de pensar de que la persona pueda sentirse bien, como tú dices, en un momento, pero si no procura su enfermedad, por así decirlo, entonces obviamente sí puede. Y luego es bien curioso, fíjate, porque el adicto, uno de los síntomas es la negación. Dicen que eso es muy típica, dicen que es el primer síntoma. Sí, la negación, porque el adicto nunca va a aceptar que es adicto, ¿no? O sea, no, pues yo la controlo, a mí no me hace mal. Yo puedo dejarla cuando quiera. Ajá, ándale, sí. Hasta se ofenden si tú le dices, ¿no? O sea, es como si realmente dijeras tú, ok, o sea, tal vez tú no logras visualizarlo, pero tu familia, claro, ¿no? Tu pareja, tus hijos, logran percibir lo que tú no logras ver en ti, ¿no? Como si fueran tu espejo. Y sin embargo, el adicto, para que logre a querer aceptar solamente su enfermedad, reconocer sus... Ay, híjole, es ya difícil. ¿Es la etapa más difícil? Sí, ¿mande? ¿Crees que es o la etapa más difícil o una de las más difíciles? Yo creo que la más importante y de las más difíciles. La más importante, es decir, sí, para digamos, para la rehabilitación o la recuperación. Porque realmente tú no puedes ayudar a alguien que no quiere que lo ayude, ¿no? O sea, si realmente la persona él se siente a gusto con la miseria que tiene, o sea, no puedes tú querer jugar a ser Dios y decirle, vente, te ayudo, sí, ¿no? Si la persona no quiere, ¿no? Bueno, yo realmente ya llevo como 12, 13 años trabajando en centros de rehabilitación y pues obviamente, ¿no? La gama de pacientes que he tenido, por eso retomo la primera pregunta, ¿no? De decir qué piensan, es muy extenso, ¿no? O sea, es diferente, es una enfermedad diferente a una física, porque, por ejemplo, si tienes cáncer, quimioterapia, ¿no? Ya sabes. Sí, pero si es un adicto, y no digo que porque consume marihuana tiene que tener un tratamiento especializado por eso. Si consume cocaína, no. Más bien es conocer el contexto del paciente y es algo más personalizado, ¿no? Todos tienen un discurso diferente, personalidades diferentes. Y luego súmale a eso que no solamente tienen el problema de adicción, también tienen otro trastorno mental, ¿no? O sea, que sean bipolares, que sean histriónicos, que tengan, no sé, problemas de depresión, ansiedad obviamente que se desarrolla con el tiempo, ¿no? O sea, no solamente es tratar el problema de las drogas con la que tiene, sino también todo lo de alrededor, lo que sucede, la familia también. La familia influye mucho, digo. Aunque cuando decimos familia muchas veces conciben, por lo que he escuchado en experiencia, de que ¿cuál familia? Si su familia no vive con él, pues justamente. Exacto. Justamente el que no vive con él es... ¿Cómo le va a afectar a su papá si no convivió con él? No pues... vive con él, pues justamente. Exacto, padres ausentes también. Que estos escenarios de la psicología implican que todo lo que se presenta es parte de lo que puede influir, ¿no? De en tu experiencia, ¿algún caso que tú digas ha sido el más cabrón, el más difícil, el que más incluso te haya atemorizado en su momento o no, que quieras compartir? Híjole, han sido, yo creo que han sido varios, pero uno en particular. Bueno, uno de los que quieras, tampoco es. No, pues me puedo aventar otro podcast contando todas las historias que me han dicho. Obviamente guardando el anonimato, ¿no? Siempre procurando, ¿no? Esa parte. Pero, por ejemplo, tuve un paciente, tendrá tal vez como unos 2, 3 años. Lo conocí en un centro de rehabilitación, ¿no? Y él, pues su historia de vida, él era muy hermético para contar eso, pero era una persona que le gustaba como fanfarronearlo, digamos así, acerca de las cosas que él hacía bajo el efecto de la sustancia, ¿no? Como por ejemplo. Pues, digámoslo así, venta de órganos, ¿no? O sea, son cosas que dices tú, ok, no lo escuchas todos los días, no son cosas que no escuchas todos los días y dices tú... Y me genera cierta curiosidad, porque tú tienes que estar con un temple de, no me asusta lo que tú me estás diciendo, ¿no? Yo no te estoy viendo como un delincuente, como alguien que yo estoy juzgando, ¿no? Sino más bien te estoy viendo como en calidad de paciente, ¿no? Y
y poder entender eso, ¿no? Que es una persona más que te está contando sus problemas, pero no cualquier problema, sí, estamos de acuerdo, ¿no? Reales, sí, he tenido pacientes que sexo con niños, ¿no? La pedofilia, todo eso, que también son temas que causan escozor, digámoslo así, ¿no? De que llegue alguien y te describa tal cual una escena de esas, ¿no? Claro. Así como la otra persona, también he tenido personas que han degollado, que han matado, o sea, asesinado. Todo ese tipo de cosas que realmente en un consultorio no podrías escuchar más que estuvieras con una persona que tenga un problema de adicción y que quiera saber o que quiera sentirse escuchado, ¿no? Toda la locura que lo conlleva, ¿no? Pero digamos que eso ha sido como que las cosas como que dices tú, caray, está un poco bizarro escuchar esto, sí, claro. pero es parte de la chamba, ¿no? O sea, sí, nosotros somos amigos, mira, si me encuentras en la calle, no me secuestres. Mi riñón está muy mal, fumo, entonces no te va a servir ni no veo bien, entonces como que nada te va a funcionar. No soy buen negocio para ti, ¿no? Claro. Sí. No, sí, parece visible ahora, pero son temas muy delicados que obviamente solo se pueden enmarcar en el escenario de la ética, ¿no? Exacto. Me acuerdo mucho de un amigo que te voy a comentar una anécdota de eso, que en la carrera había un amigo, no voy a decir el nombre de él va a saber quién es, si se acuerda, ¿no? Sí, decía, sin bajar al anonimato. Bueno, nos pasaron una película de Calígula en la materia de sexualidad humana. Una vez nos puso Calígula y él muy ofendido porque era de una religión era religioso profundo. Y decía, no, es que me dijo mis papás que no podemos ver esas materias esas películas en la clase. Y digo, hijo, o sea, si no lo ves aquí, que es el marco académico donde todo es válido y que hay un escenario de ética, que estás formándote un escenario de ética profesional, que es donde lo vas a ver, donde vas a hablar de las cosas que de verdad son parte de la conducta humana, que no son ajenas. Exacto. ¿No? A la conducta humana. Y que a veces incluso, tú sabes que lo que vemos como personas es solo la punta del iceberg. Y que realmente la conducta humana cotidiana es mucho más profunda que sí, definitivamente. Vemos, ¿no? Sí. Y justo le decía eso, digo, no quiero pensar el día que en tu práctica clínica, si la ejerces, te lleguen pacientes con temas tan graves y complejos que lo que estás viendo en la película es una tontería. La realidad supera la ficción realmente. Es, ¿no? Sí, fíjate que también ahorita que estaba recordando, hay una chica en especial que yo recuerdo, que en paz descanse. Yo en algún momento tuve un centro de rehabilitación de mujeres, ¿no? Y sucedió el caso de irla a recoger lo que es la famosa patrulla celestial, ¿no? Entonces, ahora famosa. Sí, también entré a ese mundo de ir a recoger personas, no mujeres obviamente con hombres, ¿no? Y recuerdo que la chica ya llevaba como 2 meses desaparecida, por así decirlo, ¿no? Hasta que la familia la rescata y nos dice, ¿saben qué? Ya está acá, vengan por ella, ¿no? Era en Villahermosa. Y pues obviamente la emoción de que a veces se pone, ¿no? De la resistencia, pues, ¿no? Sí. Entonces, la mamá como que ya tenía un protocolo establecido de cómo era su hija, ¿no? Obviamente nosotros no la conocíamos, yo no sabía nada de ella. Y fue de las escenas más tristes que pude haber visto hasta hoy en fecha, ¿no? Porque recuerdo que subimos las escaleras, estaba en una segunda planta, ¿no? Y dijo la mamá, entran, ella está en el cuarto, ¿no? Entonces, como yo era la única mujer que iba, pues a mí me aventaron, ¿no? Entonces, abrí la puerta, ¿no? Y recuerdo que había como una base de cama, de madera, pero sin las tablas, sin colchón. Y azulejos rotos en el piso, ropa regada, olía a excremento, a vómito, o sea, a tiner, ella consumía solventes, ¿no? Y la vi en cuclillas y estaba consumiendo, ¿no? Y me acuerdo que me quedó viendo así como, no sé, una mirada muy vacía, muy hueca, ¿no? Y pues dije, ¿en qué momento me voy a poner agresiva si ella ni está en este plano astral? Y la recogimos, ¿no? O sea, se levantó, ¿no? Desde el suelo y
y pues bajó tranquila, ¿no? Obviamente estaba bajo el efecto de la sustancia, pero me puse a pensar, ¿no? La familia la rescata, la encierran y le siguen proporcionando la droga para que no se fuera. Y la tenían ahí hasta que llegamos nosotros los de la clínica por ella. Y pues obviamente ella en condiciones muy, muy depurables, o sea, muy sucia, oliendo feo, ya llevaba creo no sé cuántos meses sin bañarse, ¿no? O sea, son situaciones que sí te dejan mucho en qué pensar, ¿no? La familia llorando y todo, y dice, no, no le hagan nada, ella no es agresiva, y realmente no, ella estaba realmente bajo el efecto de la sustancia y fue un viaje tranquilo, porque no hizo nada la chica, no puso resistencia, pero sí, llegando a la clínica se le pegó una bañada y tenía, me acuerdo, unos guanachitos, ¿no? Que le marcaron la quemadura, ¿no? O sea, le marcaron los pies y pues se bañó y todo, ¿no? Y como al mes y medio, ella tuvo lucidez, o sea, como que tuvo conciencia de que estaba ya interna, ¿no? Y variaba mucho su discurso, a veces fue mi paciente, ¿no? Decía que llevaba 8 anexos, luego que 15, luego que 2, o sea, y luego... frecuente. Sí, no, realmente no sé con exactitud cuánto tiempo llevaba ella en anexos, ¿no? Y y pues resulta que la chica, ya había terminado su proceso y ella, por su voluntad, decidió quedarse a servir, ¿no? Entonces, pues bueno, se le da la oportunidad a las personas que quieran en centros de rehabilitación. Sí, eso es opcional. Vaya, ¿no? Termina tu proceso y quieres continuar y salir a trabajar o servir, adelante, ¿no? Entonces la chica se veía muy motivada, decía mucho que era la mejor clínica en la que había estado porque la habían tratado bien, ¿no? Y entonces era algo que a mí me hacía sentir bien, yo generé apego, ¿no? Con la chica en su proceso, ¿no? Y pues un día pide permiso para salir, ¿no? Y pues la mamá autorizó y todo, y me acuerdo que le di, no me acuerdo si 100 o 200 pesos, ¿no? Y le dije, le mandé la dirección para que regresara a la clínica y no volvió. Entonces nos las pusimos a buscar, y al tercer día encontramos una noticia de ella en la Popular, donde había muerto dentro de la Popular, ¿no? Y yo la reconocí por los tatuajes. Entonces sí fue, no sé, fue extraño, porque es de ver cómo la recogí, o sea, cómo fuimos por ella, claro. Cómo ella se fue desintoxicando, cómo ella fue ya teniendo esta lucidez, ¿no? Y verla muerta, o sea, sí fue algo de las cosas que yo creo que más me han impactado durante todo este tiempo, ¿no? Y yo recuerdo, ¿no? Que pues obviamente hicimos el acompañamiento con la familia, de ir a la Metropolitana, sí, reconocer claro. El cuerpo y todo eso, nos pusimos al servicio. Recuerdo que no fue algo que nos obligara, sino por voluntad, vaya, se pagó caja, embalsamiento, traslado, todo para que regresara a Villahermosa, ¿no? Pasando como un año quizás de ese proceso, nos cae una carpeta de investigación y me dijeron que como la chica se había dado de alta en la Popular con otro nombre, querían que el expediente psicológico fuera modificado para el nombre que aparecía, como ella. Y yo dije, no puedo, porque pruebas psicológicas, todo, apliqué Bender, HTP, SACS, o sea, todo iba con el nombre de ella, pues, ¿no? Nombre de pila. Sí, exacto. Entonces que yo pues no puedo hacer eso, aunque venga a una institución y me diga eso, ¿no? O sea, primero pues está la ética a mi punto de vista. Entonces yo recuerdo que viví un proceso quizás como de 3 años, quizás, no recuerdo exactamente el tiempo. Proceso legal. Ajá, sí, iba yo al Canelo, juicios, así, todo. Me quisieron quitar la cédula profesional, porque habían dicho que yo como psicóloga no había hecho bien mi trabajo y que por eso no se había recuperado y que por eso recayó y consumió. ¿Pero ella te desvivió o fue fue parte de la defensa de la mamá, porque fue, digámoslo así, ella tenía sus abogados y toda la situación, y era lo que argumentaban para quererme quitar la cédula profesional. Pero, a ver, te repito la pregunta.
el hecho de que haya fallecido fue porque ella se suicidó o porque hubo un ¿Tú acto quieres de saber el violencia. motivo de la muerte? No exactamente, sino que el acto per se, o sea, ¿fue suicidio o fue un acto de ajeno que pues, la asesinaron? Ok. Ella la encuentra, Solo por curiosidad tampoco es. la encontraron antes de llevarla a la Popular, tengo entendido, estaba en el estacionamiento de Bodega Horrera de la Diana Cazadora, hay un bodega ahí, y pues la vieron bajo el influjo de las sustancias, ¿no? Te digo, ya consumía solventes, y pues dieron el reporte y todo, hasta que llegó la llevaron viva, ¿no? Entonces, ella ingresa a la Popular como a las 9 de la noche y muere a la 1 de la mañana. Entonces, lo que según dice en su acta es que ella muere por una sobredosis de la sustancia. Lo que dice el acto. Ajá, lo que dice. Bueno, no la Popular es la cárcel municipal de Tuxtla, en Chiapas. Exacto. Para que entiendan el contexto, la Popular se llama. Es la cárcel municipal preventiva en Chiapas, en Tuxtla. Creo que son 72 horas que tienen ahí. Sí, creo que sí, porque son delitos menores, ¿no? De ahí empieza un proceso y todo eso. ¿No? Digo, interesante, pues obviamente, y es parte también de lo que a veces las personas en psicología, como todo profesional de salud, se enfrentan, ¿no? El riesgo de que seas cuestionado legalmente en tu quehacer, ¿no? Fue un juicio que duró 4 horas. Y la madre, digo solo por mera curiosidad, porque tampoco quiero profundizar en eso, la madre estaba en la idea de que se había suicidado o que había sido violentada. ¿No recuerdas? Realmente no lo sé, pero ella sabía digamos, contexto. Sí, obviamente sí. Yo siento que no te culpabilizaba a ti. No, hombre, eso sí estuvo bien cabrón porque la señora sí, ese día que pasó que la llevamos a la Metropolitana y todo, llegó en la noche a la clínica, ¿no? Con policías y todo y llegó a decirnos que nosotros éramos la clínica los culpables. Entonces, sí te responsabilizó y ella inició la carpeta. Sí, porque realmente no hubo ni siquiera demanda para la Popular como sí, o sea, digamos, policías o cosas así, no. Éramos nosotros los responsables. Claro, exacto. Es uno de los grandes riesgos que se enfrentan estos centros de... Entonces, y eso que no falleció dentro de... No, claro, pero como vivió el proceso de recuperación ahí, obviamente, tú lo medicas, tú le das esto, tú eres culpable, aunque haya muerto a los 10, 15 días de que ya no esté ahí. Se entiende, no debe ser, y es parte de los riesgos que conlleva esta práctica, ¿no? Sí, es parte también del trabajo que se hace. En el discurso que te escucho y que yo he conocido por diversas experiencias, hay una pregunta que igual puedes dar tu opinión, porque creo que no hay una respuesta concreta, es... ¿La adicción es la negación de un presente? Es decir, ¿es la ausencia de querer soportar un presente o un pasado? O un futuro. O un futuro, tal, porque claro. Sí. Porque yo percibo mucho eso. A ver, yo le decía a algunos compañeros, ¿no? Un discurso de psicología que es muy básico, ¿no? La realidad es tan insoportable que creamos otras realidades, ¿no? Mecanismos. Y cuando me han preguntado sobre, alguna vez tuve una amiga que me decía de un familiar, oye, ¿qué es un esquizofrénico? Y le digo, pues mira, es una persona que tiene tales características, una etapa previa casi siempre está acompañada de psicosis. ¿No? Bueno, de hecho, la esquizofrenia es un conjunto de escenarios, entre ellos la psicosis. Y la psicosis es sencillamente una realidad alternativa, de lo insoportable que surge la realidad presente, y lo presente, me suena muy contradictorio, incluye el pasado y el futuro, es decir, repensar tu pasado y sobrepensar tu futuro, que eso conlleva la ansiedad y la depresión también. Y todo eso. Sí. Entonces, yo lo que he percibido desde mi experiencia, y es lo que me interesa escuchar de ti, desde tu experiencia, si muchos, sin querer encasillar, porque volvemos a la pregunta 1, no puedes encasillar a un adicto, pero en la mayoría de los casos es la negación de un presente, es decir, yo no tengo un presente o no concibo, porque es importante que la persona quien concibe ese presente puede ser, como muchas veces pasa, millonario, hijo de padres con solvencia,
guapito, guapita, ¿no? Con tus ligues. Todo favorecedor. Todo favorecedor, socialmente favorecedor. Y vivir un vacío existencial Exacto. tan profundo que te lleva a negar lo presente. Exacto, lo que tú dices, no hay como decir, hay un prototipo como tal de adicto, ¿no? Yo siento que es más bien como adormecerse, ¿no? Como no querer sentir. Claro, de hecho, ¿no? yo también consigo así. Muchos también, y eso va para las personas que nos escuchan, que no es una premisa mía, sino es una premisa, ¿cómo diríamos? Aceptada, socialmente aceptable en el ámbito personal, es la adicción es el síntoma. La adicción, todas El las mal adicciones es son más el profundo. síntoma, el mal es profundo. Hace meses leí un TikTok por ahí que me pareció, tenía esta frase y decía, ahora que ya aceptaste tu realidad y tu alcoholismo, vamos a empezar a trabajar tu verdadero problema. Porque en efecto, pues el alcoholismo era el síntoma, era la cáscara, Sí, era sí. la punta del iceberg. Lo que decías Pero tú. la causa per se es mucho más. Sí, incluso profundo. con mis pacientes en terapia casi no me gusta abordar como el tema en sí del consumo de sustancias. Es a veces el tema que a veces menos me interesa y no porque no lo vea relevante, sino más bien porque como tú dices, o sea, hay otros temas ahí, Sí, ¿no? claro, O sea, no solamente podemos encasillar al adicto porque consume, sino todo el contexto, ¿no? O sea, de si recibió bullying, violaciones, acoso sexual, ¿Qué historia de vida tiene? autoestima, exacto, ¿no? O sea, todo lo que conlleva a sentir él un malestar, ¿no? El no sentirse pleno en su vida, ¿no? Tal vez una infidelidad, o sea, vaya, un sinfín de cuestiones que realmente no conllevan justamente la adicción, pero que terminan convirtiéndose después en una adicción, ¿no? Digamos Yo siento que ahí es como, desemboca. es una manera de sobrellevar. O es una de las maneras que desemboca, porque hay Sí. gente, lo que también es importante compartir con las personas que nos escuchan, es que, con los amigos y amigas, es que realmente a veces no siempre estas situaciones desembocan en adicciones. Hay gente que desemboca en un exceso laboral. Exacto. Hay gente que desemboca en un exceso de comer, por ejemplo. De comer, alimenticio. Pero yo voy a lo positivo, porque a veces vemos lo negativo como lo peor, lo malo, ¿no? Como que eso está mal. Pero mucha gente no entiende a veces que los grandes líderes que son adictos al trabajo, que se levantan a las 4 de la mañana y se duermen a las 10 de la noche, porque son muy profesionales y porque son muy productivos, son personas que también tienen sus escenarios de mala salud emocional. Sí, pero son más aceptables, dirías tú. Son socialmente aceptables porque producen bienes socialmente consumibles, ¿no? Una figura. Yo siempre comento que en Chiapas hay una líder del género, no voy a decir nombre obviamente, y que todo el mundo dice, sí, es una gran líder. Le digo, a ver, esta niña tiene histrionismo. El histrionismo es un escenario que se confunde mucho con los líderes. Exacto. Con el liderazgo, con llamarse, pero en el fondo es siempre querer llamar la atención, siempre querer ser el centro de la atención. Pero lo mismo pasa con el tipo que trabaja todo el día, que dice, es que yo quiero ser productivo, yo quiero hacer esto, quiero hacer esto. Es el mismo escenario, pero en el otro lado de la moneda. Y que a veces no se concibe así. Y es lo mismo, en mi opinión, es la negación de un presente que no quiere ser aceptado o visto, o soportado, o no es soportado. Sí, porque si te pones a pensar en el epicentro de donde se desarrolla la enfermedad, no habría como poder, bueno, ok, trabaja el adicto con lo que tenga que trabajar, ya descubre por qué consume drogas, ¿no? El problema que sea. Bueno, ¿y ahora qué? O sea, ya descubriste que tu origen, por así decirlo, de ser adicto, ¿no? Sin que suene despectivo de esta manera, es porque tu papá no estuvo contigo, porque te violaron. Bueno, ¿y ahora? Ya lo sabemos. Regresar al pasado, construyamos una máquina y evitemos ese evento canónico, pues no va a poder ser, ¿verdad? Entonces es como de lo que tú decías, ok, esto es lo que te tocó vivir. O sea, tienes que aplicar el pensamiento estoico en este momento y decir, ok, o sea, no puede el hecho, nada justifica
Claro. que tú termines destruyendo más tu vida con una sustancia, tomando en cuenta que todas las personas pueden tener ese tipo de eventos, ¿no? Ese tipo de eventos. La Fíjate la que- muerte de un familiar, por ejemplo, Claro, que ha sido sí, una claro. de las causas más comunes que yo he visto, que hay gente en procesos de recuperación que recae. Ujú. Hace unos meses una persona muy cercana a mí que tiene un proceso psicológico en camino, bueno, que va a seguir toda la vida por el escenario que ella tiene, me decía, es que los psicólogos, porque yo se lo dije en su momento, los psicólogos siempre te dicen, el primer paso es reconocer tu escenario, o sea, concebir qué evento canónico de tu novela personal es que es la causa de esto. Y nosotros decimos, bueno, esa es la mitad del camino. Exacto. De ahí la mitad del camino viene, bueno, ¿qué haces con ellos? Sí. Me dice, eso no es cierto, dice. O sea, yo quiero que ustedes me digan qué tengo que hacer. Digo, no. Ya lo quieren pelado y todo, ¿no? No, tú tienes que hacer un trabajo personal de decidir qué hacer, Sí. porque es tu vida. Sí, sí. Es tu novela personal. Sí, quien toma la última decisión Ay, siempre será el yo paciente. a rarísima vez me pongo como ejemplo, no lo soy, no lo acepto en muchos sentidos, pero digamos que haciendo un paréntesis, digo, a ver, yo tuve una discapacidad, hoy vivo una discapacidad, y yo elegí un camino de cómo convivir con ello y qué hacer con ello. Ujú. Hay compañeros con discapacidad que se clavan en la religión. Hace tiempo platicaba con una amiga periodista y decía, es cierto, dice, yo he visto, ¿por qué tú no eres religioso? O sea, porque yo técnicamente no soy creyente, o sea, Ujú. no sé si caigo en la definición de ateo, pero no soy creyente, no creo en No, no dioses. eres partidario de ninguna religión. No, de ninguna religión ni nada. Y muchas veces hablo de Dios y hablo de cosas, lo he dicho desde la cultura, ¿no? A veces digo, Dios te bendiga, y me dice, ¿por qué si no crees en Dios? Pero tú sí, y eso es lo que yo sé que te va a servir a ti. Sí, exacto. Y a mí como un medio de decirte un deseo para De ti. la comunicación Sí, también. pero es un tema cultural. Yo hago altares del Día de Muertos, pongo la foto de mi padre y de mi madre, que ya fallecieron, y me dice mi hermana, pero si no eres creyente, no, pero es cultural. Es un evento cultural, no lo concibo como la idea. Una costumbre, una Así tradición es. también. Sí, Así sí. es como tan absurdo, y últimamente un tema que he abordado con personas cercanas, de que como celebrar Halloween, no celebramos a Halloween por el demonio, ni Sí. por las brujas, ni por los demonios que llegan el 31. Obviamente no, es un tema cultural, porque obviamente surge de una tradición celta y todo eso. No, pero te lo digo porque justamente muchas veces las personas no conciben el hecho de que cada quien tiene una novela personal y que esa novela personal puede desembocarse en muchos escenarios y que uno de esos escenarios es tal vez la adicción, ¿no? Exacto. La adicción y lo que te lleva. Y la adicción entendida porque también es un abanico además, ¿no? Además es un abanico de que no tiene que ser solamente a sustancias, ¿no? También puede ser ¿Los ludópatas? los ludópatas exactamente, ¿no? Que son la gente que está en las apuestas y está todo el día pensando. ¿Tú eres ludópata? No, solamente juego baraja de vez en cuando. Claro. No, La sí. apuesta de un peso. Sí, fíjate que yo he conocido casos de gente que sí ha perdido fortunas. Vaya, eso es digamos, eso sería la diferencia entre solo jugar y ser ludópata, ¿no? Es la base de la enfermedad, la obsesión y la compulsión. O sea, la obsesión es la parte mental, ¿no? Que todo el día está girando en tu cabeza el Ganar, pensamiento, ¿no? perder, Bueno, hablando de ludopatía, sí, pero por ejemplo, hablando de sustancia, ya viene la quincena, o ya viene mi dinero de la tanda que voy a recibir, o cumpleaños de fulanito, ya todo tu entorno va girando en todas las posibilidades, ¿no? Como Story Strange, va viendo todas las posibilidades donde vaya a consumir, ¿no? O donde tenga dinero para consumir. Lo piensa, lo analiza, no, hombre, yo creo que hasta hace es contador y ve, ¿no? Que para mi pasaje de la semana y lo demás para consumir, ¿no? Suena muy chistoso, pero realmente sí sucede, sí ¿no? pasa. Y la obsesión obviamente, de repetir la conducta una y otra vez,
¿no? Entonces, cualquier persona que tenga un problema de adicción, llámese cualquiera, porque sí el problema no es la sustancia, ¿no? Sino cómo la persona sobrelleva esto con la obsesión y la compulsión, o sea, cuando ya tiene esta característica. Y, por ejemplo, decir, ok, o sea, voy a gastar el dinero de la renta y luego lo pospongo, ¿no? O todo ese tipo de escenarios que pone al adicto, ¿no? Es pensar realmente, cómo se desprende de su realidad también para que todo gire en lo que él quiere hacer, ¿no? Un poco egoísta también, o sea, Sí, un hedonismo también, o sea, porque quieras o no, la droga produce placer. Placer, claro, y hay una adicción. Un tema que en algún momento pienso abordar y ojalá encuentre ya alguna voluntaria, es el tema de la, coloquialmente conocido como ninfomanía, pero que ya creo que hoy técnicamente se llama hipersexualidad o algo así, ¿no? Y alguna vez conviví con una chica que se dedicaba al sexo servicio, ¿no? Y platicando, me hice muy buenos amigos, y le decía desde mi postura la teoría de que las personas eran, lo que lo coloquial era decir que eran adictas al sexo, ¿no? Y entonces le digo, eso es lo que la mayoría de la gente concibe, ¿no? Es como el discurso tradicional. Pero decía, a ver, siendo un poquito más analíticos, no es la idea común de ser adicto al sexo per se, o sea, al contacto físico, al placer físico, Sí, sí. sino es la adicción al placer que te produce el sexo, que no es lo mismo. Mucha gente que no está acostumbrada con términos de psicología no conoce la diferencia entre placer y deseo. Exacto. O deseo del placer, ¿no? Y entonces yo en aquel momento dije, a ver, según yo lo que tú vives es que tienes una adicción al placer que te provoca el ejercicio del sexual. Exacto. ¿No? Eso según mi teoría y que la chica me dijo, no es tan así. Bueno, entonces dímelo tú en tus palabras. No pudo. Se quedó en el discurso típico, ¿no? Es que es una necesidad de sentir. Es como muchas veces la adicción al cigarro no es propiamente la adicción al humo. ¿Fijación oral? Fijación oral, ni es muchas veces a la sensación que te producen las toxinas del cigarro, sino a la sensación que hay en la boca, en los labios, ¿no? Es esa urgencia manifiesta de querer tener algo en la boca, que es muy perverso, pero tú sabes que así es. Las cosas como son. Sí, ¿no? Entonces, muchas veces es esa sensación de placer que te produce tener algo entre labios. Y ahora ponte a pensar, una persona que tal vez tiene un vacío existencial, que no tiene tal vez problemas tan graves, lo llamemos así, que tiene posiciones económicas buenas, y no encuentra como sentido y encuentra la droga, ¿tú crees que no se enganche? ¿No? Sí, creo que es fácil de engancharse, ¿no? O sea, realmente yo creo que la mayoría de las personas que llegan a consumirlo y si antecedes a su historia tienen problemas o hay algo ahí quebrado dentro de su ser, encuentra algo que le genera placer, es lógico, ¿no? Te va a aprender de ahí. Entonces muchas veces es eso. Está el gancho, ¿no? Y bueno, ya desde tu experiencia, que has abordado el tema de manera profesional muchas veces, algunas sugerencias para la familia. ¿Cómo no quiero hablar de debería, sino cómo una familia pudiera abordar la problemática de un miembro adicto? ¿Tú qué sugieres, qué recomiendas para poder intervenir o no ese aspecto? A veces la familia, ¿sabes? A veces me han tocado familias que participan en el proceso de rehabilitación del paciente y hay familias que no. Son ajenas, ¿no? Y obviamente lo ideal es que participen, porque vaya, el adicto o el alcohólico también enferma a la familia, sí, ¿no? O sea, desde que, ¿a qué horas viene? No, de repente ya no está el cilindro de gas, de repente
No, sí, sí, no, suena sí. chistoso, pero sí sucede. Sí, sí es chistoso, pero sí pasa, ya ¿no? la tarjeta de banco Sí, otra vez la vaciaron. sí, o hay ya una comprar- chica que su mamá creo que vendía producto en Mary Kay y la sé que es producto, ¿no? Caro, ¿no? Y se robó no sé cuántas sombras y las vendió para conseguir su dosis, ¿no? Y obviamente, pues, así como el adicto se enferma no de la noche a la mañana, igual la familia se va enfermando con el tiempo. Poco a poco. Sí, poco a poco. Entonces, si tú quieres ayudar a tu familiar que tiene un problema de adicción, yo creo que también tienes que llevar un tratamiento psicológico. Incluso existen grupos de autoayuda, así De como apoyo, Alcohólicos sí, Anónimos, familiar. Al-Anon, Nar-Anon, Alatín, ¿no? Donde llegas obviamente a deshogarse, a hacer catarsis de lo que estás viviendo, ¿no? Y poder reconocer también todos estos síntomas de la enfermedad, informarte, pues empaparte de qué es esto, ¿no? O sea, porque hay gente que no sabe, pues, y hacen las cosas, al ahí se va. Como puede entender. Digo, algo muy similar pasa con la diabetes. Mi madre fue diabética y mi madre falleció de insuficiencia renal por diabetes. Y un escenario que vivimos en la familia fue comprar libros sobre diabetes. Compramos la guía de 1, 2, 3, 4 del paciente con diabetes. Y por lo menos yo, sí, leía. Digo, yo tenía en este tiempo 18 o 20 años, no tenía la formación académica que tengo ahora. Y yo sí leí, mi familia pues hizo el esfuerzo. Y te sirvió, ¿no? Sí, Supongo sirvió, yo. tuvo utilidad, por Sí. supuesto, para atenderla de mejor manera. Yo creo que debe Lo ser mismo sucede. mismo. Sí, abordarlo como una enfermedad como tal, ¿ok? No sé cómo se trata, cómo sobrellevarla, pues Claro. informo, pregunto, digo. Y obviamente el lado terapéutico es fundamental, que la familia también vaya a terapia, ¿no? O sea, que la familia también pueda tener esta desahogo, Espacio. ¿no? Exacto, el espacio para poder hablarlo, porque realmente a veces es como, ok, dejo a mi paciente internado y como guardería, ¿no? Sí, Y ya claro, cuando ya sale otros- ya y llega otra vez el paciente al mismo contexto de problemas, de situaciones donde el paciente dice, ok, o sea, bueno, también se crean sus nubes rosas, ¿no? De que porque ya no consumo todo va a ir de maravilla, no. O sea, es una de las cosas que dices tú, no pasa. O sea, el hecho de que tú dejes de consumir no quiere decir que ya todo va a marchar bien. No, o sea, eres una persona como tú y como yo donde podemos tener problemas, pero tienes que aprender a sobrellevarlos ahora sí, sin consumir la sustancia, ¿no? Y obviamente si la familia participa y la familia se integra al tratamiento, creo que hay más posibilidades de que un paciente pueda, obviamente, seguir en su proceso de rehabilitación, ¿no? Claro, hay pacientes que salen de las drogas, si logran salir de las drogas, Sí, pero un porcentaje muy bajo. más o menos. No sé, yo le calculo de 10 1. Es muy bajo, ¿verdad? Sí, mucho. Es muy bajo. Y justamente esta semana que me tocó dar taller de prevención de recaídas fue uno de los temas que dentro de los pacientes salió, ¿no? Y ya una persona tal vez como unos 40 y tantos, ¿no? No es joven como tal. Pero se cuestionaba esta parte, ¿no? Que para qué está rehabilitándose si el índice de la tasa de recuperación es muy baja, ¿no? Ok, y otro paciente que ya lleva 16 internamientos le dice, pues tú no te preocupes si cuánto nos recuperamos, tú preocúpate si te vas a recuperar tú, Claro, ¿no? O sea, ¿qué tal si tú eres de ese porcentaje bajo, tú eres uno de los que sale? Pues, ¿para qué te sirve cuestionarte si esto, no? Y es cierto, dije yo, ok, si yo tengo alguna enfermedad y me dicen que si me hago un tratamiento hay ciertas posibilidades de que yo me cure, yo lo hago. Porque tengo ese deseo de curarme, ¿no? Hablando de una enfermedad física, ¿no? Hablando de la enfermedad de la adicción, pues hay sus riesgos también, ¿no? Como lo decíamos al principio, de la recaída, reincidencias y todo esto. Pero yo siento que la falla está en el seguimiento, porque como te decía, ya sale de su proceso, ya terminó todo, ya vieron que subió de peso, ya no se ve ojeroso ni devastado por la vida, ya está bañadito, ya lo ves diferente, ya tiene ropa nueva, entonces tú ya físicamente ya no parece un consumidor, ¿no? Pero dentro de su cabeza, pues obviamente el problema sigue, entonces darle seguimiento a algo que a veces no sucede. Salen y ya no, psicóloga, yo cuando salga de mi proceso voy a seguir llevando terapia con usted. Y dije,
Ya. Ok. Como punto de novio, ¿no? Ajá, sí, Claro. sí, ya. No. Claro. Sí, sí, son muy pocos los que llegan a tener el seguimiento y pues, sorpresa, luego vuelven a consumir, ¿no? Es parte de... No hay ni, digamos, la cultura no está ni para prevención ni para seguimiento. Para tratarlo sí, pero no solamente se trata de tratar el problema cuando está activo, pues, o sea, desde que llega intoxicado, cuando entra en sus cuadros de ansiedad, ¿no? Sino también todo el camino que le falta por recorrer al adicto. No solamente es, viviste su proceso de 4 o 6 meses en un internamiento, ya, hasta ahí, ¿no? O sea, y pues no existe una pastillita que le des y el paciente salga renovado, ¿no? Entonces sí, el índice es bajo, pero yo considero que es por eso. Yo considero que realmente es porque no hay continuidad. El acompañamiento pertinente, ¿no? Exacto. En todas las etapas del proceso. Sí, pero sí, obviamente hay, digamos, los que siguen en proceso de recuperación, siguen limpios y todo eso, son personas que tú ves su contexto en el cual están apegados a un grupo, quizás a una actividad física, o sea, se ve una reinserción social buena, ¿no? Entonces, esto que hay altas posibilidades de que se siga manteniendo limpio, pero no lo exenta a volver a consumir también, ¿no? Decir, ok, estoy haciendo todo bien y por eso ya me libré, no. Entonces es una enfermedad que no descansa, 24/7 Está puede. latente ahí siempre. Exactamente. Muy bien. Fíjate que mucha gente, bueno, muchas veces he escrito en mis redes sociales sobre el concepto de voluntad, ¿no? Sobre el concepto de la voluntad y cómo socialmente se concibe habitualmente como algo que debemos de tener, como algo que tenemos que tener todos, como algo que está ahí, que es cuestión de como comprar un azúcar, es decir, hoy tienes 1 kilo de azúcar y mañana dices, yo tengo hoy mucha voluntad, ¿no? O no tengo voluntad y no tengo azúcar, no tengo esto, no tengo el otro. Sin embargo, por fortuna, para bien o para mal, desde mi experiencia en este tema de psicología, hace tiempo concebí que probablemente la voluntad no es algo que sea materializable o que pueda tenerse. O míralo desde este punto, a ver, Rosemera, para que pueda, antes de que se me vaya la idea, ¿no? Cuando, por ejemplo, el adicto pierde la voluntad, porque dentro de sí, a veces sí quiere dejar de consumir, pero no sabe cómo. No tiene esta, o sea, no, dice, y los internan en contra de su voluntad, y dicen, no, yo vine acá y me trajeron a la fuerza y esto y el otro. Claro. ¿Y tú, ¿de qué voluntad me hablas? Si ya no tenías tú, podías dejar de consumir solo, claro, no podías. Claro. ¿No? Tuviste que venir a un centro, a un lugar para poder detener el consumo. O sea, voluntad no hay, o sea, se pierde, ¿no? Pero no solamente con voluntad se va a curar el adicto, ojalá, si con el buen deseo, si fuera así, entonces el índice de recuperación sería muy alta, pero no solamente se necesita la buena voluntad, como le llaman en los anexos. Claro, y lo digo porque para entender este tema de la voluntad lo veo en dos sentidos. ¿Sí? Primero, en el sentido de que en efecto la voluntad muchas veces no es algo que se tenga o se carezca o que esto, porque quienes sí estamos metidos en el tema de la psicología, sabemos que la voluntad es también una manifestación de otras causas más subyacentes, más profundas, ¿no? Siempre les digo, en algún libro que estoy intentando escribir, hablo un poco de aspectos motivacionales y trato de mencionar de que, en efecto, la voluntad es la consecuencia, a su vez, de otros aspectos como el deseo, como el interés, como la motivación, al final, tu historia personal, ¿no? Que, como bien sabemos, a veces que el día esté triste. A mí, por ejemplo, me encanta ir a la playa cuando hay días nublados. ¿No? ¿Por qué? Porque me siento a gusto, tal cual. Digo, te puedo dar mil explicaciones. Porque no hay mucho sol, que no te quemas tanto. Porque me afecta el sol, porque no puedo andar tanto tiempo. Lo disfrutas más. Disfruto más y por eso, tal cual, me encanta estar en la playa cuando coincide que está nublado y me fastidia cuando hay demasiado calor. No soy alguien que te diga, ay, vámonos a Cancún mañana porque está padrísimo. Sí voy, sí he ido, pero es un tema que... Con tu sombrilla. Pues me mantengo para que no te pegue el sol, digámoslo así, al menos que esté nublado, como dices, te agrada. Y te lo digo porque entonces digo, ahí, o sea, no es que no tienes voluntad, no, es que me está llevando la fregada con el sol. Entonces, eso es importante entenderlo. Pero por el otro lado, antes de perder la idea, es que ciertamente es algo que tiene que concebir el sujeto.
Sí, Sí, o sea, la voluntad es también una cáscara. una necesidad también. Una necesidad es como la manifestación de cosas que están más profundas y entonces tú volteas a ver, digo, hablando de voltear a ver y tal vez para ejemplificar un poco mejor, cuando tú volteas a ver a un chico guapo, no es porque está guapo per se, es porque entra en un canon de forma física que se diferencia del resto y primero por instinto siempre estás atento por vigía y por supervivencia a lo que es diferente. El primer cimiento. Segundo, porque definitivamente tal vez te atrae, o sea, hay cosas de él que te atraen desde lo más profundo de nosotros, que es la sexualidad, y que dice, pues el chavo ha de ser buen espécimen para la para la creación. Para sacar raza. Para sacar raza. Pero no quiero ser tan elaborado en mi discurso, pero tampoco quiero caer en la vulgaridad. Se puede. Se puede. Y entonces al final todo se manifiesta en voltear a ver a alguien. No, ese es como el flashazo de un instante, pero adentro de esa voltear la cara para ver a alguien guapa o guapo, pues hay toda una cadena de cosas. Lo mismo pasa con la voluntad. Sí, el hecho es que la voluntad es voluntariamente. Sí, no. Pero antes de hacerlo o no hacerlo, hay toda una cadena, un de proceso cognitivo. Así es. Y en ese sentido, me gustaría consultarte, ¿qué aspectos crees que puedan abordarse en una persona con adicciones para que pueda alimentar su voluntad? Realmente, en el sentido de que muchas veces, como dices, van en contra de su voluntad. Sí, exacto, sí. O sea, van en contra, pero de algo, yo no quiero responder la pregunta por ti, de algo se sujeta a ese sujeto para ir escalando. Lo que me gustaría saber, porque es un tema que yo desconozco, es qué cosas pudiéramos abonar para que esa persona... Para una autorrealización, sí, por así decirlo. Cada persona es distinta, por supuesto. Sí, sí. Si el padre estuvo ausente en la infancia, pues la solución no es darte un papá nuevo. Y tampoco, como dijo mi compañera hace unos meses, tampoco es darte cuenta, ya te vas a solucionar mágicamente. Pero ¿qué? Si existen, si no existen, dime, no existen y punto. ¿Qué cosas crees que podemos hacer con alguna persona en lo general? Para fomentar su voluntad. Híjole, yo creo que podría ser un proyecto de vida. O sea, como tú decías hace rato, el hecho de pensar de que el adicto no visualiza más allá de generar en él, que vea sus habilidades, sus cualidades, que logre percibir la vida más allá de un proyecto de vida, realmente, o sea, es decir, ok, a partir de ahora... Quiero hacer esto, quiero lograr esto. Exacto, sí, si antes todo giraba alrededor a consumir, ahora que gira alrededor, dirías tú, como del trabajo, aunque suena algo absurdo decirlo, ¿no? O sea, pero bueno, vaya, lo que te motive, vaya, un proyecto de vida, ¿no? Claro. Y obviamente eso puede generar más voluntad en el paciente. Quienes estamos en el tema de la psicología, sabemos que hay un buen libro que se llama El hombre en búsqueda del sentido. Y sí, obviamente. Libro, que es ¿lo vimos en el diplomado, no? Sí, creo que sí. No recuerdo bien. Sí. Y que en esa frase hay una de las frases que a mí me fascinan y me encantan, que es de nuestro amigo Friedrich Nietzsche, que dice, quien tiene un porqué puede soportar cualquier cómo. Y tu servidor, a manera de adaptación, le he compartido muchas veces a mis personas cercanas, es elige un ideal y préndete de él. ¿Sí? Tal cual, le he dicho a mis compañeras de vida, a ver, elige un ideal, busca algo que te llene o que creas que te va a llenar, porque es una aspiración al final del día. Sí. ¿O a poco vas a permitir que un cricoso te gane? Claro. Si ese se aferra a conseguir su dosis. ¿No? Sí. Fíjate, en algún momento yo abordé esto de que decía, bueno, me preguntaron, ¿quién es más valioso? ¿El Carlos Slim o un vagabundo? Un vagabundo. Un vagabundo te resuelve la vida todos los días. Carlos Slim la tiene resuelta. Con esfuerzo, por supuesto, lo logró. Sí. Pero tuvo un contexto más cómodo que vivir. Yo sí reconozco que un cricoso o un vagabundo pasa hambre, pero al final no deja de tener esa búsqueda. Exacto. Tal vez eso que lo impulsa. Tal vez el tema con ellos es que lo dirige a aspectos que no son tan adecuados. No son sanos, insanos. Exactamente. Pero tiene un potencial increíble. ¿Tienen la voluntad?
tienen esta dirección. Bueno, sí tienes razón, la dirección más que voluntad. Sí, entonces yo creo que la voluntad sería dirigirlo a algo más específico. Y entonces, pues, yo sí creo que es como coincido contigo, que un proyecto de vida, descríbelo como quieras, como un ideal, como un porqué, como dice mi amigo Nietzsche, o como cualquier otros autores digan, pero es importante tener eso, sujetarnos de ahí, ¿no? Para que a partir de ahí podamos sostenernos, porque a veces eso no lo concebimos así. Sí, es que no puedes ir, yo creo, como que para donde te lleva el viento, ¿no? Sí, yo le decía a algunos amigos cuando me preguntan, oye, ¿y qué quieres ser cuando estás grande? Me decía, pues yo quiero ser ahorita vicepresidente del Comité de Discapacidad de la ONU, ¿no? Que es un cargo honorífico en la ONU, pero es la persona que atiende todo el tema de la ONU en el mundo. Ese cargo existe. Y hoy día la tiene una mexicana, la doctora María Gamio, que es conocida compañera, que también nos ha apoyado mucho en el tema de discapacidad. Me dicen, órale, qué chido, sí, pero lo que no consiguen más allá del qué chido y lo pretencioso es que es mi ideal de vida, o sea, es a donde quiero llegar. Sí, sí. Y para eso necesito, ¿qué? Seguir trabajando en lo que estoy trabajando, ganar un sustento diario, ganar una estabilidad económica que me permita... Las metas a corto plazo. Exactamente, y a largo plazo es eso. Lo logre o no es otra cosa, pero es un pasamanos de donde me estoy sujetando, sí, para poder lo que le da sentido también, ese deseo de levantarte todos los días y decir quiero esto. Exactamente, y yo creo que ahí sí coincidimos mucho. Te agradezco muchísimo, ya nos llevamos un buen tiempo platicando, yo confío que... ¿En serio? Yo siento bien poquito tiempo, sí, Rosenberg. Está bien, pero sí, ya el productor ya nos dijo que se nos acabó por hoy. Y yo creo que es obvio que seguiremos conversando y te volveré a invitar para platicar de otros aspectos que tienen que ver con esto. ¿Dónde atiendes? ¿Das consulta privada? ¿Trabajas para clínicas en Chiapas? Platícame un poquito antes. ¿Y cómo te contactamos? Pues bueno, no tengo página, tengo consultorio particular en la 20 Sur y Carretera Villaflores, y en las clínicas trabajo actualmente en 3. 2 en Tuxtla Gutiérrez y 1 en Chiapa de Corzo. Ya, creo que sería muy bueno eso, ¿no? Porque en Facebook estás con tu nombre diabólico y no... John Kimil, que es Dios de la muerte. Sí, es diabólico. Ok, sí, es diabólico. Entonces, sí, mejor ya tu sugerencia, tu página. Y por supuesto yo recomiendo a Caro, que la conozco de hace años, que ha sido parte de mi formación también. Ella y yo estudiamos un diplomado en tanatología, que fue muy padre, que nos permitió la titulación en su momento, y de ahí la conocí más profundamente, y le agradezco, como te voy a agradecer siempre, la oportunidad de este espacio, y a todos los que nos escuchan. Nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos pronto.